Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en la magnificencia de su firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo conforme a la muchedumbre de su grandeza, alábenle a son de bocina, alábenle con salterio y arpa, alábenle con pandero y danza, alábenle con cuerdas y flautas, alábenle con címbalos resonantes, alábenlo con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe al Dios de Israel. Ajá, aleluya. Nosotros perseveramos en nuestro Dios, en el verdadero Dios, en el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Él es nuestro Creador, nuestro Hacedor, el autor de la vida de cada uno. Nosotros no somos soñadores de sueños, no atendemos a los sueños que soñamos, no damos entidad a sueños mentirosos. No andamos en pos del engaño del corazón. Nosotros agradecemos los sueños que sí son del Dios de Israel. En el nombre de su Hijo Jesucristo, agradecemos su palabra, sus revelaciones, sus visiones, cada pensamiento que en él persevera. Agradecemos que nuestro Dios nos edifica casa de oración, porque escrito está: mi casa, casa de oración será llamada. Y oramos a nuestro Dios, el Dios de Israel, el fuerte de Israel, el campeón de Israel, el santo de Israel. Adoramos a nuestro Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y oramos porque somos su reino. Y un reino dividido no va a permanecer. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y hecho está. La Escritura no puede ser quebrantada. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Oramos por su voluntad, la voluntad de nuestro Dios, en el presidente Milei, en el Congreso, en los diputados, en los senadores, en la justicia federal. Y oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nosotros nos apartamos y oramos. En su secreto escuchamos su palabra. Sus ovejas reconocemos su voz. No seguimos la voz de los extraños, porque no reconocemos la voz de los extraños. La palabra del Dios de Israel no vuelve a él vacía, porque él la prospera en cada uno en aquello para lo que nos la envía. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Dios de Israel está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Dios de Israel conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Nosotros nos deleitamos en el Dios de Israel.
somos fortalecidos en el poder de su fuerza. Él nos disciplina, Él nos esfuerza, Él nos ordena. Diga el débil, fuerte soy. Él, sin cesar, nos enseña. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Nadie es fuerte por su propia fuerza. El Dios de Israel es la fortaleza de los siglos. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Nosotros agradecemos que nos hace fuertes en batalla, nos hace sacar fuerzas de debilidad. Él mismo nos enseña, Él mismo nos revela su palabra, nos hace entender la ciencia de los consejos, nos hace entender la ciencia del santo. Y nosotros a Él oramos. Todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a su puerta, Él le abrirá. Son sus palabras, Él es Dios y eso es suficiente. Nosotros rogamos la voluntad del verdadero Dios en el presidente Milei, en la relación Estado Nacional-Provincias, la voluntad de nuestro Dios en el DNU 6225 y en cada DNU del presidente Milei, la voluntad de nuestro Dios en la restricción del presupuesto, impuesto inflacionario, PBI, equilibrio fiscal, Código Penal, reforma laboral, reforma fiscal, reforma tributaria, reformas electorales, la voluntad de nuestro Dios en la ley de glaciares, Islas Malvinas, ciberseguridad, ley de aborto, eutanasia, inmigración, presupuesto 2026. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en todos aquellos que tienen trabajos simultáneos. Como hemos meditado en estos días, haciendo una comparación con una pileta de natación en la cual hay niños, y dada la peligrosidad, se estima que tiene que haber un guardavidas, uno al norte, otro al sur, otro al este y otro al oeste. Y 4 personas en total. Pero hubo uno que por su ambición desmedida, por su codicia, cobra 4 sueldos porque dice que puede estar presente en 4 lugares al mismo tiempo. Oramos por cada persona que tiene trabajos simultáneos. Nosotros agradecemos que no confiamos en hombres ni en mujeres, sino en el verdadero Dios. Y somos enseñados por Él y su palabra tiene cumplimiento. El Dios de Israel no deja caer su palabra a tierra. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamamos al Rey de Gloria, al Rey de los santos, al que es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. A nuestro Dios, cuya gloria llena toda la tierra, porque toda la tierra está llena de sus beneficios, toda la tierra está llena de sus misericordias, que son muchas en extremo. Sin cesar, nosotros oramos a nuestro Dios y andamos en su palabra. Somos enseñados. Así
ha dicho el Dios de Israel. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Dios de Israel. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en el Dios de Israel y cuya confianza es el Dios de Israel, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Dios de Israel, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Dios de Israel, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Dios de Israel manantial de aguas vivas. Sáname, oh Dios de Israel, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. El Dios de Israel, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Nosotros adoramos a nuestro Dios, el Dios de Israel reina, el Dios de Israel reinó, el Dios de Israel reinará eternamente, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros oramos a nuestro Dios y pedimos su voluntad en cada uno. Por ejemplo, hay algunos que prohíben la palabra de Dios. Incluso hay países donde no se puede llevar una Biblia. Y también hay países donde al parecer sí se puede llevar una Biblia, pero han omitido, por ejemplo, Isaías 53, y nosotros rogamos a nuestro Dios su voluntad en aquellos que andan en oposición contra Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nosotros agradecemos que nuestro Dios nos ha mirado con agrado, nos ha concedido su favor, ha hecho resplandecer su rostro sobre nosotros. Nosotros habitamos en nuestro Dios. Él es nuestro templo, nuestra morada, nuestra habitación, nuestra mansión por largos, largos, largos días. Él es nuestro tabernáculo y a Él clamamos. Él es nuestra salvación, nuestra esperanza. Nosotros ya estamos vestidos con la armadura del Todopoderoso Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Despreciamos lo que otros nos ofrecen. Nuestros pies ya están calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Despreciamos lo que otros nos ofrecen y oramos a nuestro Dios y rogamos su voluntad en el memorándum con Irán, caso Nisman. Todo esto acontecido en gestiones de gobierno, durante gestiones de gobiernos anteriores. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en el memorándum con Irán, caso Nisman, caso Cuadernos, en la presencialidad en dicho caso, en la celeridad en el mismo, en que todo acontezca respecto a ese caso durante la feria judicial como sea del agrado de nuestro Dios. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la causa Otesur, los sauces, en el atentado, en el esclarecimiento del atentado contra la Embajada de Israel, en el atentado contra la AMIA. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los vínculos con China, iniciados en gestiones de gobiernos anteriores. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la AFA, Superliga, y oramos también por cada jefe de familia que no tiene trabajo y por cada uno a quien el Dios de Israel ha bendecido con un trabajo. Oramos especialmente por aquellos que marcan su presencia pero no trabajan o no trabajan la totalidad del tiempo que se les paga. Oramos agradeciendo que nuestro Dios nos hace prudentes, entendidos en los tiempos, y nos revela por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra el Dios de Israel y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Dios de Israel me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra.
los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación. Jueces de la tierra, sirvan al Dios de Israel con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. El Dios de Israel es nuestra confianza. Él es nuestro manantial de aguas vivas. Somos apacentados por nuestro Dios. Somos ovejas de su mano, ovejas de su prado, ovejas de su redil, de su rebaño. El Dios de Israel tiene pueblo para su gran nombre, en toda tribu, lengua, pueblo, raza, nación, en todo linaje. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada niño. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en el presidente Milei, en cada autoridad que está en ejercicio de sus funciones. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en las reformas electorales pedidas por el pueblo. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que será elegida en el año 2027 y de ahora en adelante. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato y en los que serán electos. Rogamos la voluntad de nuestro Dios respecto a de si se empleará la boleta partidaria antigua o la boleta única papel o el voto electrónico u otro método. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en el sistema de acoples. Rogamos la voluntad de nuestro Dios. Rogamos su guía, la guía del Espíritu Santo del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo, para todo el electorado al votar. Rogamos que los comicios acontezcan con transparencia. Oramos por la voluntad de nuestro Dios en las elecciones en el año 2027 y oramos también por cada persona bajo autoridad. Somos enseñados por nuestro Dios. Su palabra es como luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Palabras del rey Lemuel. La profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Den la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias.
le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas, considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura, la mujer que teme al Dios de Israel, esa será alabada. Denle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. Nosotros agradecemos que en la mano del Dios de Israel nosotros estamos, porque somos ovejas de su mano, y Él no hace acepción de personas. Somos como arcilla en sus manos, arcilla en manos del alfarero, hijos, hijas. Agradecemos que somos edificados por nuestro Dios, porque inútilmente construye el albañil si el que edifica no es Dios. Nosotros reconocemos al Dios de Israel como el autor de nuestras vidas, el Señor de la viña, y todos los demás simplemente somos administradores o mayordomos de cada recurso con el cual Él nos ha bendecido. Oramos por los que desprecian la palabra del verdadero Dios. Oramos por los que no quieren dar cuentas de su mayordomía. Oramos por los que no quieren dar cuentas de su administración. Oramos por los que no quieren ser auditados. También nosotros oramos por cada niño, porque el Dios de Israel no hace acepción de personas. Cada papá, cada mamá envía a su hijo, a su hija a una escuela, a un colegio, a un instituto, a un club, a recibir formación de algún tipo. Cada papá, cada mamá envía a lo más preciado que tiene, a su hijo, a su hija a recibir formación. Oramos por cada docente, por cada pedagogo, oramos especialmente por la voluntad de nuestro Dios en ESI. Nosotros escudriñamos la palabra de nuestro Dios. Él es la luz que resplandece en lugares de sombras de muerte. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad,
para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor del Dios de Israel. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán las simplezas? Y los burladores desearán el burlar. ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Vuélvanse a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron. También yo me reiré en su calamidad y me burlaré cuando les viniere lo que temen, cuando viniere como una destrucción lo que temen, y su calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre ustedes viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Dios de Israel, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Nosotros perseveramos en nuestro Dios, que es fuego devorador y nos purifica,
como el oro, como la plata en el crisol, y se desprende la escoria. Nosotros mismos rogamos su voluntad en cada uno. En la mano del Dios de Israel estamos. Él es nuestro Dios. Venimos de diferentes madres, pero tenemos un solo Padre. El Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Argentina, Israel, Nigeria, Sudán, Congo, Etiopía, Somalia, Mozambique, todo el Medio Oriente, toda la tierra con Israel. Ya somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Oramos por cada jefe de familia, por la justicia federal, por la voluntad de nuestro Dios en cada jefe de familia, en la justicia federal, en las fuerzas de seguridad. Oramos por cada autoridad, oramos porque cada vínculo establecido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, como tal, cada vínculo sea del agrado de nuestro Dios, y los que no son del agrado de nuestro Dios simplemente dejen de ser. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Nunca somos neutrales. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. A un árbol se lo conoce por los frutos. Nosotros con fe oramos a nuestro Dios, cuya gloria llena toda la tierra. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. No se adormece el que guarda a Israel. No dormita el que guarda a Israel. Nosotros solo al Dios de Israel tememos. Solo al Dios de Israel adoramos. Solo al Dios de Israel servimos. Solo ante el Dios de Israel temblamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Como Isaías también podemos decir, porque el Dios de Israel nos ordenó con mano fuerte a no andar por los caminos por los cuales anda este pueblo, a no temer lo que ellos temen, a no tener miedo. Porque solo al Dios de Israel tememos, solo ante Él temblamos. Él es nuestro miedo, Él es nuestro temor, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nosotros en pos de Él andamos. Nosotros, con toda nuestra atención, el tiempo, nuestra alegría, la inteligencia, con todo de nosotros, los talentos con los cuales nos bendijo, con cada recurso andamos en pos de nuestro Dios. No andamos en dos caminos. Como meditamos un día, en el fútbol cada jugador tiene un suplente. Pero el Dios de Israel es celoso. Él es el primero y el último, el principio y el fin, el comienzo y el final. Todo. Es el todo del hombre, es nuestro todo. Y nosotros perseveramos en su palabra. Nos regocijamos en su palabra. Nuestra delicia es su palabra. Habló el Dios de Israel a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión
en el lugar santísimo será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones, y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario, y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones, y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura, y pondrán sobre él mismo todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar. Y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción. El cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también el Dios de Israel a Moisés y a Aarón, diciendo: no harán que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Harán con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando se cubran las cosas santas, porque morirán. Además, habló el Dios de Israel a Moisés, diciendo: toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres, por sus familias, de edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el
tabernáculo de reunión, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio, que está cerca del tabernáculo, y cerca del altar alrededor sus cuerdas, y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos. Así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio, y les encomendarán en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión. Y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Contarán los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio. Y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés, pues, y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años. Todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y fueron los contados de ellos por sus familias 2,750. Estos fueron los contados de las familias de Coat. Todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón como lo mandó el Dios de Israel por medio de Moisés. Y los contados de los hijos de Gersón por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años. Todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias, según las casas de sus padres, fueron 2,630. Estos son los
contados de la familia de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato del Dios de Israel. Y los contados de las familias de los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años. Todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias fueron 3.200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó el Dios de Israel por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años. Todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de la obra en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos fueron 8.580, como lo mandó el Dios de Israel por medio de Moisés. Fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Nosotros, sin cesar, rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada uno que invoca su nombre. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Oramos por Argentina, por Israel, la triple frontera y por la voluntad de nuestro Dios en los siguientes respectos. En el terrorismo, narcotráfico, narcocriminalidad, maltrato infantil, redes de tráfico, redes de trata, lavado de dinero, crimen organizado, mafias. En cada cuca tira piedra, rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada puntero político. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo:
Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba,
y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Le dijo Felipe: «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo: «Porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo: «De cierto les digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Nosotros perseveramos en el verdadero Dios, que habla a cada uno de una forma muy especial. El Dios de Israel no se adormece, el Dios de Israel permanece para siempre. La palabra del Dios de Israel no pasará. La palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. Nosotros, sin cesar, oramos por la libertad avanza en Argentina, por la libertad avanza en Tucumán, por el líder de la Argentina, por el presidente Milei, porque toda autoridad por el Dios de Israel es establecida. Oramos por cada persona bajo autoridad. Oramos por Lisandro Catalán, por cada líder que invoca el nombre del verdadero Dios, del Dios viviente en el nombre de su Hijo Jesucristo. Oramos por Milei, Trump, Benjamín Netanyahu, Isaac Herzog, Giorgia Meloni, entre otros. Nosotros agradecemos que la palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. Así ha dicho el Dios de Israel: «Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Dios de Israel. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en el Dios de Israel y cuya confianza es el Dios de Israel, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?».
Yo, el Dios de Israel, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Dios de Israel nos enseña: pídeme y te daré naciones. Nosotros queremos todo. Queremos todo. El Dios de Israel es el todo del hombre. Nosotros queremos lo máximo. Queremos su voluntad. A un árbol se lo conoce por los frutos, y todo el que pide recibe. El Dios de Israel no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y sin cesar pedimos su voluntad en cada uno, en los seres amados de cada uno, en la familia de cada uno, en los que nos consideran sus enemigos. Sin cesar pedimos su voluntad porque existimos para hacer su voluntad y no la nuestra. Y como Él nos ordena, pídeme y te daré naciones, las pedimos. Pedimos su voluntad en todo y en todos, porque somos violentos, como somos enseñados. Los violentos arrebatan el reino de los cielos. Nosotros hacemos lo máximo que es dable hacer a un ser humano. Clamamos al Dios viviente y santificamos el nombre del verdadero Dios, el Dios de Israel, el Santo de Israel, el Campeón de Israel, el Fuerte de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.